Listo. Bueno. Ahora, entonces, vamos a ver nuestro siguiente tema, que no quiere decir que ya cambiamos de página o algo. Seguimos dentro del tercer bloque, pero ya no vamos a obtener, ya no vamos a meter estos problemas en el proyecto. Ya me lo entregan el día de hoy y en total fueron 15, ¿de acuerdo? 15 problemas para proyecto, ¿sí? Ahorita sí estuvo un poquito pesado y de hecho pudo haber sido más todavía, pero ya no quise meter más porque también era muy denso estar calificando para mí y muy pesado para ustedes estar acumulando tantos problemas, ¿de acuerdo? Entonces con 15 es suficiente y estos los vamos a dejar para tareas y actividades que tengamos pendientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos circuito eléctrico. Encontramos toda una mezcla de baterías, capacitores y resistores dentro de un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a la combinación de estos podemos formar uno que nos va a ayudar a controlar el flujo de la electricidad y la energía que se genera y que nos aporta para tener luz eléctrica en los televisores, en las computadoras, en los electrodomésticos, pero a inicio del tema, del parcial, no, del bloque, hablábamos de que de una dependencia a todo lo que es la electricidad. ¿Por qué? Porque la ocupamos tanto en hospitales como en los automóviles, como en las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y no es tanto que sea malo, sino que pues simple y sencillamente sí tenemos una dependencia a todo esto porque la mayoría de todo lo que ocupamos en nuestra vida diaria utiliza electricidad. Entonces, gracias a los circuitos eléctricos es que nosotros obtenemos esta electricidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un circuito eléctrico? Es una combinación de elementos conectados entre sí en forma adecuada, los cuales van a permitir el paso de electrones, es decir, de nuestra corriente eléctrica. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ahora un circuito simple consta siempre de la diferencia de potencial, de la corriente eléctrica y de una resistencia. La diferencia de potencial la encontramos también como voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, voltaje, intensidad y resistencia. Bueno, entonces encontramos nuestro circuito cerrado o abierto dependiendo de dos factores. Bueno, primero cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y se encuentra abierto cuando no circula la corriente eléctrica. Ahora bien, para abrir y cerrar nuestro circuito vamos a emplear el uso de un interruptor, que es pues cualquiera que tengamos en casa, ¿de acuerdo? Para encender o apagar una luz, por ejemplo. Y bueno, de acuerdo a lo que acabo de decirles de que el circuito está cerrado cuando la corriente atraviesa por el circuito y abierto cuando se interrumpe, si yo tengo en una habitación una lámpara encendida, el circuito que me ayuda a llegar a esta lámpara encendida está abierto o cerrado. ¿Abierto, Miss? No lo sé, ¿alguien más opina abierto? Cerrado, maestra. ¿Cómo? Cerrado. Ok. ¿Los demás, abierto o cerrado? Yo digo que abierto, Miss. ¿Quién es yo? Torres Botello. Mimi, ok. Arlet, ¿abierto o cerrado? ¿Abierto? Ok, ¿los demás? Cerrado. No, es cerrado. Ya cambié de opinión. Cerrado. Bueno, a ver, Bernardo, tú nos dijiste que es cerrado al inicio. ¿Por qué cerrado? Porque está conectado con el apagador o no sé cómo se llama. Ajá. Por eso. ¿Quién más dice que es cerrado? La verdad es que no me acuerdo, maestra. Ese tema ya lo había visto, pero no me acuerdo mal. Está cerrado porque en su diapositiva dice cerrado cuando la corriente eléctrica circula por todo el sistema y abierto cuando no circula por él y circula porque está prendiendo la lámpara. Entonces prende por la electricidad. Ok, exactamente.
Siguiendo la lógica de Jan, exactamente lo que yo les mencioné es que el circuito se va a encontrar cerrado cuando nuestra corriente esté circulando. Por lo tanto, mi lámpara tiene un circuito cerrado, el cual hace que llegue la corriente hasta ese foco. Y lo vamos a ver en nuestro esquemita, donde se ve el circuito cerrado completamente. Y aquí en donde está este puntito pequeñito está nuestro interruptor. Entonces, si mi interruptor cierra mi circuito, entonces pasa la energía. Entonces yo estoy prendiendo mi lámpara. Pero si con mi interruptor yo la apago, abro el circuito y entonces ya no pasa la electricidad hacia mi foco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Miss. Ok, ahora igual, dentro del circuito, esperen. ¿Qué hora es? Existen tres maneras diferentes para conectar las resistencias. En circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. ¿Me ayudas, Fernanda, a leer el primero, que es circuito en serie? Circuito en serie. Todos los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. La corriente eléctrica circula por cada uno de los elementos de forma que si se abre el circuito se interrumpe. Bien. Ok, exactamente. Entonces, en el circuito en serie va un elemento atrás del otro, no hay interrupción y los elementos los elementos están formados de manera que el circuito no se interrumpe a menos de que nosotros con el interruptor apaguemos o encendamos la luz, es decir, abramos o cerramos el circuito. Circuito en paralelo. ¿Quién me ayuda? Miss, ¿lo puedo leer? Sí. Circuito en paralelo. Los elementos conductores se encuentran separados por varios ramales y la corriente eléctrica se divide en formas paralelas. A cada uno de ellos, si se abre el circuito en cualquier parte, la corriente no será interrumpida en los demás ramales. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ahorita vamos a ver el esquema de un circuito en paralelo, pero es más o menos lo que vimos con el circuito cerrado, el del foquito, que es un rectángulo, pero digamos que ahora este rectángulo va a estar dividido con líneas de manera paralelas. Entonces, cada una de estas líneas va a contener una resistencia diferente y entonces llamamos ramal a cada una, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser el ramal? Parte de un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final para la sobrecorriente, es decir, cuando obtenemos una carga de corriente extra y funciona como un fusible, protegiendo el circuito y las formas de corriente que proporciona el circuito. Es decir, que fijamos que tenemos nosotros un edificio y entonces nuestro edificio consta de 3 departamentos diferentes. Entonces, los vecinos del primer departamento hacen un cortocircuito ahí, estaban arreglando algo y ¡pum!, funden todo lo de la casa. Pero cada uno de los otros 2 departamentos tiene su ramal protegido, es decir, tiene sus fusibles muy aparte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si en un ramal que fue un departamento no hay electricidad, no quiere decir que en los otros 2 tampoco va a haber, a menos de que los circuitos no estén protegidos e involucre todo de corrido, entonces sí, se quedaría sin luz todo el edificio, pero de no ser necesario, solamente el departamento con las fallas va a tener la falta de electricidad, los otros 2 no, ¿de acuerdo? Entonces, como nos dice, la corriente no va a ser interrumpida en los demás ramales, solamente en el que se interrumpe, ¿de acuerdo? En donde se abra el circuito, ¿vale? Y finalmente tenemos el circuito mixto, en el que solamente son los que se conectan a las resistencias agrupadas tanto en serie como en paralelo, ¿de acuerdo? Quiere decir que hay de ambas, tanto en serie como en paralelo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ahora tenemos las fórmulas para el circuito en serie, tanto para la resistencia como intensidad y voltaje. En este primero, el circuito en serie va a ser la suma, la resistencia equivalente va a ser la suma de todas mis potencias, de todas mis resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Se van a sumar y el total va a ser igual a la resistencia equivalente.
Es lo que simboliza RE. Luego abajo tenemos la intensidad de corriente. En esta la intensidad de corriente es la misma. Entonces la intensidad total va a ser intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad 3. Por lo tanto vamos a seguir utilizando la fórmula de intensidad que ya teníamos en el tema anterior, que fue ley de Ohm. Ahorita retomamos esto. Y finalmente el voltaje va a ser voltaje total igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿De acuerdo? Si están haciendo el apunte completo ahorita, díganme para anotarlo. Bueno, para esperar. Y si no, copien solamente la primera. Ahora, un ejemplo del circuito eléctrico en serie es como el que ya vimos hace ratito del foco. Pero bueno, aquí está el esquema. Tenemos la resistencia 1, enseguida la resistencia 2 y enseguida la resistencia 3. ¿De acuerdo? No hay ninguna interrupción como tal. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? No, espere. Va. ¿Me avisas, Ana? Ana. Ya. ¿Sí? Ok. Ahora, los circuitos en paralelo. Igual, tenemos entonces nuestra resistencia, la intensidad y nuestro voltaje. Aquí sí cambian las tres fórmulas. Vamos a invertir dos. Y en esta, la primera, que es la de resistencia, la resistencia equivalente de los resistores conectados en paralelo siempre va a ser menor que la resistencia más pequeña del grupo. Está un poco confuso, pero en total o matemáticamente nos da la fórmula de 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, más 1 entre resistencia 3. Toma, llévalo a la cama. Nada más verlo, ¿no? Después, la intensidad, aquí lo vamos a invertir. En la anterior, el voltaje se sumaba. En esta ocasión, la intensidad es la que vamos a sumar, 1 más 2 más 3, aunque igual para obtener la intensidad total vamos a utilizar también la fórmula de intensidad igual a voltaje entre resistencia, ¿de acuerdo? Y el voltaje total es el que no va a cambiar ahora. El voltaje va a ser el mismo, pero la intensidad va a cambiar de acuerdo al ramal que estemos trabajando. Entonces, voltaje va a ser igual a 1, igual al 2 e igual al 3. Y el esquema más o menos es como lo que les decía. Los ramales van a estar en forma paralela y por eso es el nombre de circuito en paralelo. Y pues este va a ser independiente del 2 y va a ser independiente también del tercero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Ahora, ya les mencioné yo la fórmula, pero ya corroboraron que en el tema de ley de Ohm vimos la fórmula para intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Sí, Miss. Esa es la que vamos a utilizar también, ¿de acuerdo? Entonces, primer problema, víctima o voluntario. Ay, mi papelito de participaciones. Aquí está. Víctima, muy bien. Yo se lo puedo decir. ¿Quién? Torres Botello. Ah, va. Determina la resistencia equivalente en serie y en paralelo para un circuito eléctrico cuyas resistencias son 5... ¿Qué significaba el Ohms. ohms? 7 ohms y 4 ohms. Y Ok. pues mis datos son 5 y, bueno, resistencia 5, 7 y 4 ohms. Mi Ok. fórmula sería R más R1 más R2 más R3, ¿no? Y la sustitución quedaría de R 5 ohms más 7 ohms más 4 ohms. ¿Cuál es el total? 16 ohms. Ok. Ahora, la siguiente fórmula ya la coloqué, es igual,
nos pide el problema en serie y en paralelo. Por lo tanto, la sacamos en serie y en paralelo. Para sacarlo en paralelo, ¿cómo te quedaría tu sustitución? Quedaría 1 sobre RE igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 7 más 1 sobre 4. Y saldría un 16avo ohms. Sí, pero necesitamos en la calculadora. Así que hagámoslo. No dividan 1 entre 16 como tal. Para que obtengan el resultado correcto tienen que hacerlo así. Esperen. Más 1 entre 7 más 1 entre 4. Así. Pónganlo entre paréntesis para que la calculadora sepa que es 1 por 1, pero van sumando 1 entre 5 más 1 entre 7 más 1 entre 4. Ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuál es el resultado de eso? A mí me dio 0.5928. Está correcto. ¿De acuerdo? Nos quedaría de esta forma la sustitución y el resultado como 0.5928. ¿De acuerdo? Y pues para anotarlo como en forma general, anotamos la respuesta así. La resistencia total en serie es de 16 ohms y la resistencia total en paralelo es 50.5928 ohms. ¿De acuerdo? ¿Dudas del primer problema? No, Miss. No, ninguna. Sus cámaras, Mari, Paola. Ay, Miss, es que yo estoy conectada en otro dispositivo. Es que se estaba actualizando mi computadora. ¿Cree que me pueda conectar desde la computadora para prender mi cámara y me acepta? Sí, si quieres, pero si no puedes ahorita está bien. Yo sé que de todas formas si la aprendes en las clases. Nada más que no sabía por qué la estabas. Bernardo, ya la aprendiste. Miguel Ángel, no te veo y tú sí la aprendes. Y Gasga Credi Luis, desde hace un buen rato está conectándose con el audio, pero nada más no se conecta. Miguel, te escucho. ¿Por qué no la puedes prender? No, sí, espérenme, me estoy arreglando el copete. El vanidoso. ¿Cuál copete? Pues si ni te ves. Pero siempre hay que estar presentables, aunque no me vean. Bueno, pero te escucho. Y así, ándale, ahí ya te veo un poquito más. Listo, entonces víctima voluntario para el segundo. Corran, corran, corran. ¿Nadie? Entonces yo elijo a Paola, ¿estás ahí? O Mari, ¿me ayudas? Ay, está bien. A ver si luego viene, porque luego me confundo. No está difícil, no te preocupes. Sería resistencia. Espera. Vamos a leerlo, ¿ah? Y ya lo Ok. vemos. Se tienen tres resistencias de 40, 60 y 120 ohms respectivamente que se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es su resistencia total si se conecta en paralelo? Si el circuito en paralelo se conecta en una batería de 12 volts, ¿cuál es la corriente eléctrica? Ok. Ahora sí, ¿cuáles son tus datos? Sería resistencia 1, 40, resistencia 2, 60 y resistencia 3, 120, ¿no? Ok. Más los 12 volts que nos están dando al final, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería tu primer fórmula para la resistencia en paralelo, en serie que te están pidiendo? ¿Cuál es la resistencia equivalente en serie? Sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿no? Ok. ¿Y cuál es tu, bueno, antes de sustitución, cuál sería tu segunda fórmula para la resistencia total si se conectan en paralelo? Ay, esa fórmula no me acuerdo. Es que entré tarde, Sería lo mismo que esta, pero agregamos el 1 arriba dividiendo a todas, ¿de acuerdo? Sería 1 entre resistencia 1
perdón, 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3, ¿de acuerdo? Sí. Y finalmente nos dice, si el circuito en paralelo se conecta a una batería de 12 volts, ¿cuál es la corriente eléctrica? Aquí me faltó la palabra intensidad. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Entonces, ¿cuál sería tu fórmula de intensidad? Según la ley de Ohm, es intensidad igual a... Ay, es que la esperé, deje saco mi apunte. Ok, los demás ayuden a su compañera. Intensidad Igual a igual a voltaje entre voltaje. resistencia. Voltaje entre resistencia. Listo, María. Ahora sí, ¿cuáles son tus sustituciones? En la primera sería Ya no te escuché, María. Ay, perdón, Miss. Sería RE es igual a 40 ohms más 60 ohms más 120 ¿Y cuál es ohms tu resultado? es igual a 220 ohms. 220 ohms. Sí. ¿Ok? Siguiente, ¿cuál es tu sustitución y cómo te quedaría? Sería resistencia es igual a 1 sobre 40 ohms más 1 sobre 60 ohms más 1 sobre 120 ohms. Ok. Ay, ¿Y cuánto sí. les da eso en la calculadora? Valeria, Ana María, Janet. Da 0.05. A mí me dio 0.025. Algo falló ya. Es 1 entre 40 más 1 Me faltó entre un más. 60 más 1 entre 120. ¿Sí? ¿Sí les quedó? Sí, Miss. Va. Y finalmente la de intensidad, que son 12 volts entre 0.05. ¿Cuál es el resultado? Da 240 Miss. 240. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Dudas? No. Ahora, en el siguiente problema, ustedes van a tener oportunidad de tener su participación. Entonces, igual, sacan su resultado, me lo escriben en el chat y yo los anoto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente, que dice determina la corriente total que circula en el siguiente circuito. ¿Es un circuito en serie o en paralelo? En serio. En En serie. serie. Entonces, no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos la primera resistencia de 10, 5, 2, 8, 20 y al final 90 volts. ¿De acuerdo? Entonces, al ser un circuito en serie, solamente voy a obtener la fórmula en serie, pero también quiero que me saquen la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces van a ser dos resultados, la resistencia equivalente y la intensidad del circuito. Corre tiempo y ya me envían sus resultados. Y vamos a sacar intensidad también, ¿verdad, Miss? Sí.
Ya está correcto, Jan. Gracias, Miss. Espero a los demás. Mari, en la segunda algo falló. Creo que hiciste la división al revés. Acuérdate que la fórmula es intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Michelle, ya está correcto. Bueno, igual tú ya tenías participación. Y espero a los demás, Bernardo, Fernanda, Ana María, Rosas. Mari, te sigue quedando igual. Mérida, no, ninguno de los dos. No sé qué esté pasando. Por ejemplo, en la primera, que es resistencia, tienes que sumar todas tus resistencias. 10 más 5 más 2 más 8 más 20. El resultado, haces la división para sacar la intensidad. ¿Por qué le sale el 92.30? No entiendo. ¿En dónde le está saliendo eso? Diego Chávez. ¿Está correcto? Bernardo, el primero está correcto, el segundo ya no. Mérida ya está correcto. ¿Es Brandon? Mérida González Brandon, sí, ¿verdad? Nava Martínez tampoco, no sé de dónde sacaron eso. Bernardo, sí, ya está correcto. ¿Quién más me faltaba? Mari, nada más, faltas tú. Paola, no sé si no lo está haciendo. ¿Quién me falta? Nayeli, Miguel Ángel, ¿no me lo has enviado? Simón, ya se lo mandé. ¿Simón? Sí, perdón, sí. Pero ¿en dónde estás? ¿No? Ah, sí, es ¿Quieres que se lo cierto. vuelva a mandar? María Texcocano. García Texcocano. Está correcto. Los mandé, maestra. Ah, es que ustedes me están mandando la resistencia en paralelo. En paralelo no se las pedí, solo resistencia en serie y la intensidad. Puedo darlo hasta acá el sillón. Gracias. Ya está bien, Mari. Y Cruz Gaspar, está bien la primera que es la de, o sea, el primero. Luego el 2 no me la tenías que poner y el tercero creo que estás ocupando una resistencia diferente. Entonces pon la resistencia de 45 y tu fórmula sería, bueno, a ver, la voy a poner en pantalla para que la vean. Hasta ahí. ¿Listo? Ya les ayudé demasiado. Too much. Nao Martínez, me enviaste un resultado hace rato, pero solo uno. No sé si el otro ya me lo habías enviado arriba o reenvíamelo. No, maestra, apenas lo voy a sacar. Ah, ok. Debe de estar en el cuarto, mi amor. ¿Por qué? Por cada estar haciendo que hacer en el cuarto. Grítale.
¿Listo? ¿Ya? ¿No espero a nadie más? ¿O sí los espero? ¿De qué, Miss? ¿De quién me va a mandar más? Es que no sé qué tal que los Ah, siguen ya le haciendo. contesté. Lo mandé corregido, maestro. No, por eso, pero digo de los que faltan. Ah, Eh, es que yo escuché ya, perdón. no, ya, no, dije ya. Cruz Gaspar, ya está correcto. Pido ¿Alguien perdón. más lo va a mandar? ¿O ya terminamos? Ariadna, me falta el tuyo. Sí, Ana, ya está bien. ¿Ya me habías enviado el anterior, Ana? ¿Cuál anterior? O sea, es que me enviaste solo un resultado. ¿Ya me habías enviado el primero? O sea, mándame los dos resultados, el de la resistencia y el de la intensidad. Y Nava Martínez también. mandan los dos. Ajá, mándenme los dos. La de resistencia y la intensidad. ¿De dónde les salió ese que me enviaron ahorita? Ahora sí, ya está bien, Ana, y espero el tuyo, Mari. Nava Martínez, Ariadna, perdón. Sí, maestra, ya lo voy a mandar. Es Rosas Vázquez. Corre, corre, corre para ya terminar. Listo. ¿Segura que te sale eso en el primero? ¿De la suma de todo? Ah, bueno, es que creo que solamente estoy sumando esas cantidades y hace rato sumé las demás, pero no sé si esté bien. Se lo mando ya todas sumadas. Sí, exacto. Y bueno, ya que me está enviando su compañera el resultado, nosotros tenemos entonces de la primera suma, que es todas las resistencias, 45, y cuando hagamos la división entre, bueno, 90, entre esa resistencia nos queda igual a 2 amperes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, está fácil, como ya lo vieron. Ahora solo esperen la tarea, porque va a haber tarea esta semana. Pero también voy a ver si dejo de este tema o del siguiente, por ejemplo, del día martes, del día miércoles. Y hoy espero su proyecto. No sé si le debo a alguien de aquí que me mande sus problemas, o sea, que me los haya mandado y no les contesté, perdón, pero sí recuérdenme ahorita, quienes no me lo mandaron, ya ni modo, me lo suben ya a la plataforma para que lo revisen, pero hoy se entrega el individual, ¿de acuerdo? Y el del día viernes, pues ya creo que ya todos tenían que haberlo entregado, espero que sí, con su voucher. Sería todo. Si tienen alguna duda, díganme, y si no, nos vemos. Bonito inicio de semana. Bye. Miss, yo en mi proyecto no le puse el voucher. ¿Al individual o al otro? Al individual. Pero lo enviaste en el colaborativo, ¿no? Sí. Entonces ya no hay problema, ¿verdad? No. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces, bye. ¿Y Cuídense. puedo mandar mi corrección antes de que lo suba? Sí, porque tú me lo enviaste ayer todavía. Bueno, desde antier creo, pero yo te revisé ayer. Sí, Miss. Bye. Bye.